Le invito a buscar en su Biblia Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Hemos titulado el mensaje para ti hoy, Una vida digna del Evangelio, la segunda parte, parte 2. Cuando estaba estudiando en el seminario, recibimos la visita de un pastor llamado Jeffrey de León. Tú puedes buscarlo en Google. Él es ministro de jóvenes. En aquella ocasión tenía un ministerio internacional que se llamaba Liderazgo Juvenil Internacional. Es guatemalteco de nacionalidad, pero él vive aquí en los Estados Unidos. Escritor, profesor de seminario, conferencista en universidades. Y nosotros estábamos muy honrados por su visita. Ustedes se imaginan recibir a alguien de esa talla en el seminario y voy a recibir una muy buena influencia para mi vida espiritual. Pero eso impone también una presión sobre el estudiante, porque al tener un profesor así de calificado, tú no quieres defraudarles, todo lo contrario. Uno quiere cumplir sus expectativas, uno quiere honrarlo, uno quiere quedar bien. La sorpresa para mí fue que introduciéndose él en la asignatura, él nos dio familia. Después de su presentación, de poner fotos de su familia y de lo que está haciendo, cuando va a introducir el sílabo, que es la descripción pequeña de cada asignatura y las exigencias de la evaluación, cuando llegó el momento de decir cómo nos iba a evaluar, nos dijo, ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia. Ustedes no tendrán evaluación. Y yo, wow. Bueno, eso no quiere decir, dijo él, que ustedes no tengan una calificación, sino que de antemano, por gracia, yo decido darle a ustedes el máximo de su puntuación. Y yo dije, bueno, esto sí es nuevo para mí. ¿Por qué? De verdad, cuando yo estaba estudiando en el sistema escolar que llamamos secular, uno no era el mejor de los estudiantes. A mí me gustaba estudiar, pero ninguno, ni el mejor de los estudiantes, es 100% eficaz en su disciplina, en el ejercicio de su voluntad. Siempre hay alguna asignatura que uno cojea, siempre hay un profesor que no nos cae bien, ¿no es verdad? Siempre hay una nota discordante en nuestra carrera de estudiante. Y aún así, uno quiere salir bien, o la mayoría de las personas, al menos quiere aprobar. Y para llegar a ese aprobado al menos, sea mínimo 60 o 70, ¿cuál es el mínimo de ustedes? 70. Uno quiere pasar el grado, pasar el nivel, justificar el esfuerzo, si no el nuestro, por lo menos de nuestros padres. Levantarnos cada mañana para mandarnos a la escuela. Al menos queremos eso. Para eso, yo les confieso algo. Yo a veces hice fraude. ¿Alguien hizo fraude aquí alguna vez? Ok, Señor, perdónanos. No volveremos a estudiar. La verdad es que yo hice fraude. Yo si podía tener una vista de águila para en esa pregunta ver lo que estaba haciendo aquello, yo a veces quise tener esa vista de águila. ¿Alguno quiso tenerla? Ustedes nacieron en el Evangelio, hermano. Yo nací pecador. Yo nací pecador. Es más, yo a veces tenía en mi casa la fantasía de tener escrito en algún lugar secreto las respuestas a las preguntas, pero nunca encontré el mejor lugar. Algunos, hermano, no me miren así. Bienvenido a casa. Bienvenido. Uno decía, bueno, voy a escribirlo en la suela del zapato. Otro decía, no, vamos a escribirlo en el borde de la chaqueta, o de la camisa, o del pantalón. Otros decían, era tan ingenioso en el tiempo mío que para sacar la punta de los lápices se usaba una cuchilla Guillet de afeitar. Y algunos pensaban que podían responder todas las preguntas de un examen en el tamaño de una cuchilla. Yo no sé si era más fácil aprenderse el contenido que hacer ese código secreto de respuesta. Y entonces cuando yo entré al seminario tuve una experiencia diferente. Mi primer examen, nunca se me va a olvidar, fue de teología.
Felito, que ahora está en la presencia del Señor, repartió el examen y salió por la puerta. Y le dije, ¡ey, espérese, profe! ¿Usted se va a ir? Yo le dije, sí, porque aunque ustedes hagan fraude para aprobar el examen, la vida los va a desaprobar, porque ustedes están llamados al ministerio. Y si ustedes no honran el ministerio por medio de un examen, déjame decirle que saliendo de aquí, ustedes van a terminar muy mal en su carrera ministerial. Y salió por la puerta y no regresó. Y teníamos que entregar entonces el examen allá a la cátedra de los profesores. Eso para mí fue una experiencia completamente nueva, porque ahora yo estaba estudiando para una carrera diferente, con metodologías diferentes, con aspiraciones diferentes. Ok, ese fue el momento más contracultural para mí en mi sistema educacional cristiano. Pero cuando llegó Jeffrey y nos dijo así en el primer día sin conocernos, todos ustedes tienen el máximo de calificación para esta asignatura, hubo un choque para mí. ¿Qué significaba esto? ¿Dónde estaba la trampa? ¿Dónde estaba la trampa? Todos nos quedamos así, no estamos entendiendo bien. Quizás el idioma de guatemalteco, aunque se escriba en español, no sean, habla igual. Algo está pasando aquí que no entendemos. Y él dijo lo siguiente: yo no quiero que ustedes el resto de la semana estén esforzándose por alcanzar un estándar para mi aprobación. Yo no quiero que ustedes trabajen arduamente pensando que van a merecer una calificación. Yo quiero que ustedes se liberen de todo ese esfuerzo humano y descansen en mi aprobación por gracia, para que luego, libres del legalismo, libres del esquema, libres de la presión, libres del nerviosismo de la aprobación de un test, libres, ustedes puedan entregarse a una experiencia educativa transformadora. Yo digo, wow, ahora he acabado de recibir el mejor mensaje vivo de lo que significa la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Por qué? Porque así mismo ha actuado Dios. Cuando nosotros leímos el capítulo 1 de Efesios, Él dice, ¿quiénes somos ahora en Cristo? En Cristo ya estamos perdonados, redimidos, adoptados, somos herederos. Nada hicimos, dice el capítulo 2, para eso, sino que lo recibimos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Amén. Ahora el capítulo 4 nos dice, ya has sido liberado del pecado y de la condenación. Tienes la aprobación del Padre. Por tanto, ahora tú puedes ser calificado para vivir como es digno del evangelio que te salvó. La segunda sección del capítulo 4 va a seguir en esa misma dirección. Para mí, el versículo clave del capítulo 4, en la segunda sección que nos ocupa hoy, va a ser el versículo 20 y 21. ¿Puede buscarlo en su Biblia? No lo busque ahí, Javier, ya llegaremos en ese momento. Dice así: ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron al recibir a Cristo, acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. Yo quiero que ustedes imaginariamente tomen ese versículo 20 y 21 y lo coloquen al lado del versículo 1 y vean el paralelo. En el versículo 1 ya dijimos: por eso yo, que estoy preso a causa del Señor, les ruego como es digno, es decir, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. En Reina Valera del 60 dice que vivan como es digno, una vida digna del Evangelio. Ahora, lo que nos está motivando a vivir diferente es la gracia que hemos recibido. Por eso, ese listado de virtudes cristianas que mencionamos la semana pasada, la humildad, la amabilidad, la tolerancia, la paciencia, el esfuerzo por la unidad, la constancia en el camino cristiano, esas virtudes no puede ser un nuevo decálogo, no puede ser una nueva ley que cumpliéndola vamos a recibir aprobación de Dios. No.
es que ya hemos sido aprobados por Dios. Ya somos una nueva creación en Cristo y ahora que tenemos una nueva identidad, se espera de nosotros que vivamos diferente. Déjame decirles, no solo se espera que vivamos diferente, sino que la gracia que nos salva nos capacita, nos motiva y hace posible que vivamos diferente. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son esa segunda sesión de virtudes cristianas que deberíamos incorporar ahora a nuestro estilo de vida? Repito la pregunta, ¿cuáles son las nuevas virtudes que menciona Pablo que debemos incorporar en nuestro estilo de vida? Antes de ocuparnos en eso, quiero que leamos el versículo 17. Dice así Pablo: así les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Wow. Aquí necesitamos traducción. Del español a un español cubano, o puertorriqueño o colombiano. Pensamientos frívolos. También otra versión dice vanos pensamientos. ¿Qué significa esto? Ante Pablo decir esto es lo que deben hacer, se ocupa de algo fundamental que deberíamos no hacer. Y es pensar de una manera vana, frívola. Esto significa que una persona que se ocupa de cosas vanas no le concede a las tareas y a los llamamientos que se le hacen a su vida la importancia que merece. Es una persona que no toma nada con seriedad, que no es responsable. Es aquel que carece del sentimiento que debe acompañar el ideal de un deber sublime. Es aquellos que no tienen interés por desarrollar ningún esfuerzo por metas grandes en su vida. Son aquellos que piensan solo en lo divertido, entretenido y fugaz de la vida. Amado hermano, y estamos plagados, minados de esa forma de pensamiento en los días de hoy. Qué difícil es tener una conversación seria con alguien. Es más, la seriedad que corresponde a los asuntos importantes de la vida, cuando tú lo abordas de esa manera, lo que recibes del otro lado es una carcajada. Es una burla. Las personas están acostumbradas hoy en día a burlarse de lo más sagrado de la vida. Pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite. ¿Por qué? Porque cuando alguien es llamado a la corte, allí nadie entra en una playera y en chancleta riéndose del juez. Allí todo el mundo prueba el peso de la ley. No, si es llamado a la oficina de migración, allí nadie viene con un aguaje habanero. Allí todo el mundo aprende a hablar su mejor español. ¿Por qué? Porque cuando en verdad nos importa algo, le ofrecemos el debido reconocimiento. Tú puedes escuchar a veces a adolescentes que se ríen y son irreverentes y se mofan de todo el mundo, pero cuando llegan a casa respetan a papá y a mamá porque saben que con los viejos no se juega. ¿No es verdad? Entonces, esa fachada de informalidad, esa adoración a lo funny, a lo gracioso, esa carrera desmedida en búsqueda solo de placer y de risa y de diversión, eso es una gran falsa. Una gran falsa. Porque aunque la vida hay que disfrutarla como regalo de Dios, aunque la vida hay que reírse aún de nuestros propios errores en ella, aunque la vida tiene momentos de placeres sublimes y goces indescriptibles, a pesar de todo eso,
debemos vivirla con respeto. Y debemos vivirla con seriedad. Porque si tú no tomas en serio tu vida, se te va sin producir nada bueno, ni para ti ni para otros. Ya diría el poeta latinoamericano, se nos va la vida aprendiéndola a vivir. Aprendiéndola a vivir. ¿Por qué acaso cuando ya tenemos unos 30, unos 40 años empezamos a decir frases como, ¿sabes qué? Mi mamá tenía razón. ¿Sabe qué? Si yo le hubiera hecho caso a mi entrenador. Cuando nosotros empezamos a decir frases como esa, es cuando empezamos a darnos cuenta que hay cosas en la vida, la más importante, que debemos prestarle atención y darle la importancia que merece. Ser hombre es honrar los deberes que se nos corresponden. Honrarlo. Si tú te ríes de tus deberes, déjame decirle que la vida te va a pasar factura. Si tú te acuestas mirando el techo solamente y esperando lo mejor de la vida sin esforzarte por ella, la vida te va a pasar factura. Ríete, gózate, alégrate. Todo eso, pero dice el Señor, sobre todas las cosas, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Amado hermano, queremos ser maduros. Queremos aspirar a grandes cosas en la vida. Queremos cosechar de la vida grandes cosas. Todo comienza aquí. Aquí. En ese espacio libre donde tu imaginación no rinde a cuenta a nadie, sino solo a Dios. Si tú no comienzas a disciplinar tus pensamientos, si tú no comienzas a ser esforzado en la estructura mental de tu vida, tú no vas a dar fruto bueno en la vida en ningún momento. Tú tienes que madurar en tu forma de pensar antes de ejecutar cualquier desempeño en la vida que sea realmente digno de un aplauso. Sí. Pablo dice, ¿ustedes quieren ser como Cristo? ¿Ustedes quieren vivir a la altura del evangelio que han recibido? ¿Ustedes quieren recibir la enseñanza de Cristo y ser como Cristo? Eso comienza con pensar las cosas de un modo diferente. ¿Me siguen? Ahora, que estamos en Cristo, debemos vivir diferente. Y dice Pablo, versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida a los deseos engañosos, y ser renovada en la actitud de su mente. Subrayen allí ese aspecto recurrente de la actitud de su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Ahora Pablo, para desarrollar su argumento de la nueva vida y el nuevo estilo de vida que tenemos en Cristo, ahora Pablo usa de una metáfora magistral. Y él dice, piensen en su vida como dos estilos de ropa. Dos ropas. Por un lado, tenemos una ropa antigua. Esta ropa antigua, realmente, corresponde a nuestra vida antes de Cristo. Ahora, esa vida antes de Cristo dice que estaba corrompida. ¿Sabe lo que significa corrompida? ¿Usted se le ha quedado un galón de leche en la parte de atrás del carro y se le ha olvidado bajarla? ¿Es más que te ha pasado eso? ¿Ha tomado un litro de jugo de naranja y lo ha dejado en la parte de atrás del carro, entra a hacer una compra y la compra se alarga más de lo que usted deseaba? Cuando usted llega a casa y va a beber ese jugo de naranja, ¿qué le pasa? Se corrompió. Ahora, la corrupción no solamente tiene que ver con esos aspectos de alimento. A veces nuestro propio cuerpo son corruptibles. Es una palabra que se usa en Corintios capítulo 15 para decir que nuestro cuerpo, todos tenemos cuerpos que son corruptibles.
Es decir, que este estado de hermosura que usted posee hoy no va a ser eterno, sino que se va corrompiendo. Y el estado de corrupción completo y indetenible es el día que partimos con el Señor. Ese cuerpo va a corromperse completamente y convertirse finalmente en polvo. Pero nuestro corazón sin Dios está de igual manera corrompido. ¿Qué es lo que corrompe nuestro ser interior? Ese jardín del alma que Dios creó, ¿qué es lo que hace que en lugar de perfume haya hedor, mal olor? ¿Qué es lo que hace que en el alma, en vez de colores de la vida, nosotros veamos fealdad, grises y tonalidades de negro? ¿Qué es lo que hace que en vez de vitalidad en el corazón, lo que sea desánimo, depresión, vacío, sed, desgano en la vida? ¿Qué es lo que hace? Eso, lo que hace es los malos deseos que hemos perseguido, que nos alejan de Dios. Le decía que la vida parte de la manera que pensamos. Bueno, una vez que llegamos a una conclusión de lo que queremos, después el corazón lo persigue. Y una vez que el corazón está engañado porque ha creído una mentira, tu vida queda atada a un sistema de vida que te lleva a la corrupción. Yo creí que si yo hacía fraude con esta ropa vieja de mi vieja naturaleza, yo iba a tener éxito. Pero ¿sabes qué? Si tú no te esfuerzas para sacar buenos exámenes, tú no vas a estar suficientemente calificado para desempeñar tus tareas en la vida. Yo creí que si yo gastaba el dinero rápido, iba a ser más feliz, porque lo gastaba cuando quería y en lo que quería. Pero cuando pasaba el tiempo, la deuda me come y me doy cuenta que no estaba actuando con mesura. Cada vez que nosotros somos engañados por una mentira del diablo, nuestro corazón queda cautivo con deseos engañosos, con promesas sin cumplir por el diablo. Y eso nos lleva a una vida cuesta abajo. Pablo dice, eso está bien para otro tiempo. Tú tenías esa ropa, esa forma de vestir, ese estilo de vida, tú lo tenías en otro tiempo. Pero ahora no. Ahora tú estás en Cristo. Tú has sido revestido por gracia del estilo de vida de Cristo. Tú has sido arropado con la justicia de Cristo. Por tanto, tú debes expresarte al mundo de una manera diferente. Recordamos esta historia del Antiguo Testamento. Jacob quiere la bendición de su padre. Pero ¿quién la merece? Esaú. La madre le dice a Jacob, vístete como tu hermano y ve a dónde está tu padre. Cuando él va al padre, le dice, bendíceme. Y al olerlo, al palparlo, le dijo, te bendigo con toda la bendición de los cielos y de la tierra. Y recibió la bendición que no merecía porque estaba vestido por la ropa de quien sí la merecía. ¿Eso es toda la historia? No. Es que ahora nosotros estábamos vestidos con un ropaje de pecado, con pensamientos frívolos, con deseos engañosos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ¿qué hizo Dios por gracia? Tomó el ropaje de nuestra vida antigua y la quebró, lo rompió y lo echó en el fondo del mar y nos dio vestidos nuevos, nos arropó con Cristo. Ahora el Padre no se autoengaña para nada, sino consciente de la obra de gracia que ha hecho, se acerca a donde está y te dice, ¿sabes qué? Yo te bendigo con toda bendición del cielo, con toda la bendición de la tierra, porque aunque no mereces, tú tienes la ropa de quien sí la merece. Y eres justificado y eres bendecido por gracia. Amado hermano,
habiendo recibido de Dios ese trato y una nueva ropa, nosotros debemos vivir diferente en gratitud. ¿Cómo es esta ropa? Dice Pablo que esta ropa está creada a imagen de Dios. Es decir, que así como un hijo, tú dices, mira, se viste igual que papá. Nosotros debemos vestirnos como Jesús, no con sandalia ni con túnica, sino hablar como Jesús, tratar como Jesús, santificarnos como Jesús, temer a Dios como Jesús, tener compasión como Jesús, tener un estilo de vida como Jesús, que vean a Cristo en nosotros, porque esta nueva vida en Cristo se trata de ser más como Él, creado a su imagen, que no es otra cosa que vivir en justicia y en santidad. Ahora, ¿cómo comienza ese cambio de vestidura? Vamos a hacer lo siguiente. Todos nosotros tenemos una opinión de nosotros mismos, buena, mala, mejorada, defectuosa, pero todos tenemos un criterio de nosotros mismos. En virtud del conocimiento que tengamos de nosotros mismos, la opinión que tengamos de nosotros mismos, así nos vamos a vestir. Es decir, que la comprensión de nuestra identidad es lo que determina, en primer grado, cómo nos vestimos. Ahora, una persona que llega a los Estados Unidos, de Cuba, por ejemplo, llega usando unos zapatos particulares, llega usando una ropa determinada, un tipo de jean determinado, un tipo de camisa determinado. ¿Y qué es lo que sucede? Que pasa un mes y al paso del mes la persona empieza a vestir diferente. ¿Por qué? Porque ya no se está viendo a sí mismo o a sí misma de la misma forma.